La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Amigos y amigas, bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en este lunes 15 de mayo del año 2017. Abel Ángeles, buenos días. Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 6 minutos. Bien, estamos ya aquí en el programa de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María está de viaje, está camino a Australia pero ha dejado una serie de programas grabados para que nos pueda estar acompañando durante toda esta semana. Correcto, programas que tienen que ver con la situación social en nuestro país, como el que hoy vamos a presentar en unos instantes. Pero antes queremos dar algunas pinceladas informativas de lo que ha acaparado la atención de la prensa nacional. Abel, por ejemplo, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha mantenido el 43% de aprobación en este mes, un porcentaje que hay que decirlo ha sido idéntico que en el mes de abril, según un reciente sondeo de Ipsos Perú publicado por el diario El Comercio. La aprobación de PPK se da principalmente en sectores socioeconómicos A y socioeconómicos B. El bajón ha sido en C. No bajón, en todo caso incremento de la desaprobación. Bien, es que todavía se genera cierta expectativa por la reconstrucción. Hay mucha expectativa para ver cómo el presidente va a plantear la reconstrucción con cambios, a la que ha llamado, y eso es lo que hace que la popularidad del presidente se mantenga, pese a que esta semana va a tener la interpelación de un ministro, y estoy seguro que la siguiente va a ser del otro ministro. Por cierto, de ellos también hay información. Pero primero del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, que tiene un 40% de aprobación. Y él está en positivo en este balance, en su primera gestión. Sin embargo, los que estás mencionando, en el caso del ministro del Interior, Carlos Basombrío, un 40% lo desaprueba y un 33% lo aprueba en cuanto al ministro del Interior, que podría ser interpelado por el Congreso por iniciativa de Fuerza Popular. Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, es desaprobado por un 44% frente a un 34% de personas que lo aprueba en un contexto donde sí está confirmado que va a afrontar este jueves 18 una interpelación por el caso Chinchero en Cusco. Bien, vamos a ver entonces cómo sale de esta interpelación el señor Carlos Basombrío, aunque muchos analistas dicen pues que ya solamente es un formalismo la interpelación, aunque de parte del fujimorismo han dicho que no, solamente quieren conocer algunos datos y algunos dicen que ya se va para una censura. Bueno, ¿quién no va a creer eso si la señora Lourdes Alcorta vociferó en el Congreso que había que censurarlo de inmediato al señor Basombrío? Muy bien, son las 8 de la mañana con 8 minutos. Ayer celebramos el Día de la Madre, Ismael. Ayer celebramos un saludo de todas maneras para todas las mamás. Y justamente analizábamos y conversábamos un poco el rol de la mujer en la política. Así es, y el nivel de pronto de oportunidades que tiene frente a los hombres en diversos campos del ámbito laboral. Pero también se ha hablado en la entrevista que Rosa María Palacios presenta en estos instantes ya sobre este trabajo que no es reconocido, que no es remunerado, pero que es fuerte, como por ejemplo el de ser ama de casa. Ser ama de casa, ¿no? Ahora también habría que ver algunas cosas laborales que son necesarias, ¿no? Basta con incrementar, mira, ya hay cierto número de participación de la mujer en la política, pero
quisiéramos que participen más, pero para eso hay que darles también algunas facilidades. Aquella señora que se mete en la política y tiene niños, por ejemplo, es difícil que pueda cumplir porque necesitaría, por ejemplo, si tiene un bebé recién, darle de lactar, necesitaría que los trabajos cumplan con esa norma de tener los lugares para que las criaturas lacten, necesitarían un horario especial. Todo esto es una necesidad de crear un marco de ley y todavía no lo tenemos. Si estamos avanzando de a poquitos. Sin más preámbulos, vamos a la pausa primero. Vamos a la pausa Y retornamos con Rosa María Palacios y una representante del movimiento de participación política en el Perú. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy buenos días, amigos, y nuevamente aquí con ustedes en A Pensar Más. Y hoy día vamos a dedicar el día a un tema que tal vez usted no lo tenga tan presente, pero creo que es importante. Vamos a hablar de la reforma electoral, pero desde la perspectiva de las mujeres. La reforma electoral tiene que abrir la competencia política, debería abrir la competencia política. Y al abrir la competencia política debería mejorar la participación de las mujeres en la política, que es muy pequeña todavía, pese a todos los incentivos que esta tiene, como las cuotas y otras que se instauraron en el Perú desde el año 2000, desde hace 17 años. Y es pequeña por razones también de trato, ¿no? A muchas mujeres no les interesa participar en un mundo tan hostil como el de la política. Pero para hablar de este y otros temas estamos con Diana Miloslavich. Ella ha presentado con un grupo del grupo de trabajo de Demus y de Flora, me parece, de ambos. Manuela Calandra, Demus, Flora, todas las ONGs que trabajan mujer han presentado una serie de iniciativas. Tal vez la central es decir somos la mitad. O sea, las mujeres somos la mitad del país. Y por lo tanto debemos tener una participación en la política que represente esa mitad. ¿Es así, Diana? ¿Resumo bien? Así es, es una campaña que dice somos la mitad, queremos paridad sin acoso político, pero el tema central es que también lo que estamos impulsando es un principio de los muchos que están impulsando los reformadores, las reformadoras, de que tiene que haber un principio de igualdad y no discriminación. Y entonces, bajo ese principio, estamos planteando, digamos, lo de paridad, que afortunadamente todas las propuestas, la del Congreso, la del Ejecutivo, la del Jurado Nacional de Elecciones ha recogido para que las listas al Congreso, al Parlamento Andino, a las elecciones locales y regionales tengan paridad y alternancia y un 50-50, ¿no? O sea, 50% de hombres y 50% de mujeres. Una serie de datos que ustedes me han proporcionado que son muy importantes sobre la situación actual. O sea, vamos al diagnóstico de la situación. Actualmente el Congreso cuenta con 36 mujeres congresistas, lo cual es el 29% del total del Congreso. Digamos, no está mal, 28%, no está mal, pero no es la mitad. Claro, pero la propuesta es que es paritaria la lista. Claro, no la elección. No la elección. Ahora, cada quien votará. Hoy es 30%, ¿no es cierto? Hoy es 30%. Y lo que es curioso es que se refleja en un 28% de elegidas. Así es. ¿Suponen ustedes que si se eleva a 50% la lista, no digo la elección, podría reflejarse en espejo a un 50% de elegidas? Nosotros esperamos que sí, es lo que ha sucedido en la Asamblea Legislativa de Bolivia, que tienen paridad vía la Constitución, y también en Ecuador, ¿no? Que serían los dos ejemplos más interesantes. También México es otro ejemplo, pero México tiene otro sistema, entonces un doble sistema, entonces de elección, pero en todo caso también han mejorado la participación de las mujeres con listas paritarias. Ahora, de todas las gobernadoras del Perú, solo hay una mujer. Yamil Osorio de Arequipa, nadie más. Bueno, pero no fue así al comienzo, porque... ¿No? ¿Habían más? Sí. Yo creo que en la primera elección hay 3 mujeres, y creo que en ese momento no tenían conciencia de la importancia de los gobiernos
regionales y sobre todo, entonces le dan como más oportunidad, incluso en la segunda elección también hay mujeres. Yo creo que conforme se va generando esta importancia del económica, claro, del canon, de las transferencias, es decir, que ahí deciden de que los gobiernos regionales o departamentales son para ellos, ¿no? Que no van a compartir nada, ¿no? Ahora, fíjense, en alcaldesas provinciales, ¿no es cierto? 3% del país tiene alcaldías provinciales en manos de mujeres. Y en alcaldías distritales son 48, a nivel nacional representan menos del 3%. Eso es un drama. Por eso es que nosotros estamos proponiendo una cuota horizontal para el caso de las alcaldías, porque lo que se ha aplicado en el país es una cuota para las listas al consejo local, ¿no es cierto? Pero claro, eso nunca incluyó la cabeza. Y entonces la cuota horizontal, ¿no?, que se ha aplicado también en otros lugares como en México, estamos planteando que en aquellos lugares donde una organización regional presente, por ejemplo, Junín, que tiene 12 provincias, y hay candidaturas para las 12 provincias, les pedimos que al menos en 4 de esas provincias la cabeza sea mujer. Eso también... Pero eso funciona para movimientos regionales o para partidos nacionales, pero Así no es. para movimientos distritales, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro, No. pero también la idea es de que en una provincia que tiene 8 distritos, Ajá. y Y también sea el movimiento, claro. se aplique lo mismo, ¿no? Esto es complejo porque tenemos un problema que los partidos nacionales no son nacionales para De papel. y entonces Y no participan, además. así es, y entonces Y los pero- movimientos regionales casi no tienen fiscalización, o sea que... claro, pero Porque además, la cifra es bien interesante. Si ustedes ven regidoras provinciales, son el 22%. 25.57%. Y si ustedes ven consejeras provinciales, regionales, son también el 23%. O sea, la cifra va de la mano con la cuota, más o menos, un poquito menos que la cuota, pero va de la mano la cuota. Pero ahí donde no hay, en la cabeza, ahí baja a 3%. claro, pero es lo que nosotros decimos de que en un promedio de autoridades que elegimos son 10.000 autoridades que elegimos, 3.000 son mujeres. De estas 3.000, el 79%, casi 2.800, son regidoras distritales, regidoras provinciales, y sumando lo poquito que hay de alcaldesas. Y luego, digamos, como una pirámide, las mujeres estamos abajo y vamos subiendo, pero vamos subiendo como en una pirámide. Entonces, sin embargo, a mí me parece que esta presencia de casi 2.700 autoridades mujeres en los distritos, en las provincias, sí ha dado cambios fundamentales, ¿no? En el sentido de que son ensayos, procesos de compartir el poder. Y entonces ahí es donde se ha dado el fenómeno del acoso político. Ahí vamos a ir en un instante. Entonces, ¿no? el primer aporte que ustedes hacen al proyecto de Código Electoral que está trabajando la comisión que preside Patricia Donaire es la paridad. Cuestión que ha recogido el proyecto del Ejecutivo y entiendo también el proyecto del Legislativo. Y también el Jurado Nacional y de también el Elección. jurado. O sea, parece ser que entre los 3 organismos del Estado que están, digamos, proponiendo, la paridad está más o menos consensuada. Así es. Entonces, eso no sería más... Pero la cuota horizontal sí es más discutible Así es. porque es muy difícil de aplicar. O sea, el problema ahí es que, como tú dices, no tenemos partidos nacionales. Si tuviéramos partidos nacionales que participan en todas las regiones, en todas las provincias, claro, sería fácil. Los obligas a poner un porcentaje mitad-mitad. Claro, pero lo que sí... O sea, digamos, por poner un ejemplo, si el Partido Aprista participa en 25 regiones o en 24 regiones, ya 12 son mujeres, 12 son hombres. Pero eso sí no te lo atracan ni hablar. Mira, pero lo que sí nosotros advertimos de que cualquier modificación que haga no va a mejorar la situación de las mujeres en las alcaldías, ¿no? Eso es lo que está pasando no solamente en Perú, en varios países de América Latina, donde se han aplicado cuotas. La situación de las alcaldías no va a mejorar. Y entonces, bueno, nosotros hemos empezado hoy con la cuota horizontal como para colocarla en el debate. Vamos a esperar. Nosotros, como siempre digo, tenemos paciencia.
podemos esperar varios años, pero sí lo que queremos decirles es que en algún momento, cuando los partidos se fortalezcan, hay que aplicar la cuota horizontal o apelar a los partidos políticos a que promuevan mujeres en las cabezas de listas en los gobiernos locales, ¿no? Eso también es otra vía. Ahora, vamos al tema del acoso político. He visto la iniciativa presentada por las congresistas de Frente Amplio, entiendo que hay otras más. ¿Y qué queremos decir cuando decimos acá que 2 de cada 5 mujeres, autoridades regionales y locales, fueron víctimas de alguna forma de acoso político? ¿Qué cosa es el acoso político contra la mujer? Definamos primero qué es. Ya. Bueno, acoso político, nosotros lo hemos definido desde la legislatura anterior porque en función un poco de lo que ya había definido Ecuador, Bolivia, y era que el acoso político era todo aquello que limite, menoscabe, restrinja el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, que tenga como resultado, digamos, que las mujeres salgan de la política. Y entonces, esta definición, que la recoge posteriormente la Convención de Belén do Pará, la mesa esta de la MESEGBI, que le hacen seguimiento a todas las formas de violencia, reconoce que algo está pasando, que hay una forma de violencia que se está generando, lo reconoce la CEPAL en el 2007, y nosotros, te lo digo, nosotros que trabajamos en esto con Manuela Ramos Jaranda hace tantos años, le decíamos a las bolivianas y a las ecuatorianas, esto no sucede en el Perú, lo tengo hasta grabado. Pero nosotros empezamos a darnos cuenta de que cuando se crea la Red Nacional de Autoridades Mujeres, que la impulsamos, nosotros queríamos discutir con ellas el programa, el plan de trabajo del municipio, queríamos fortalecer las de MUNA, queríamos ver lo de violencia contra las mujeres. Ellas no querían ver nada de eso. Ellas estaban preocupadas por lo que estaban viviendo. Y ahí empezamos a recoger estos testimonios y estas denuncias que dan como resultado un primer reporte, una primera investigación que hace Flora Calandria con apoyo de Diaconía, donde sale este dato de que 2 de cada 5 autoridades mujeres, el 2011, configuraban casos de acoso político, que iban de toda índole, ¿no? Habían desde lo que era más difícil, habían agresiones físicas hasta esta sistemática situación de decirle los alcaldes o el consejero o el gobierno regional, decirles qué haces acá, vete a tu casa. ¿Qué? ¿En ese nivel? En ese nivel. Nosotros tenemos grabaciones de alcaldes que le dicen a la regidora, en tu lugar es la cocina, no tendrías por qué estar acá en el consejo, y esto era repetitivo, ¿no? Y entonces, esto era lo más leve, digamos, esta sistemática discriminación, humillación a las regidoras, ¿no? Ahora, eso sí es novedad, ¿no? Pensé que había una población política, digamos, de políticos, hombres más formados. Eso lo que revela es una escasa formación política, ¿no? Porque, digamos, tu regidor es un voto finalmente, y decirle que se vaya a la cocina probablemente nunca más vote por ninguna de tus iniciativas. Entonces, y es una forma de manifestar, me imagino, la desesperación de hombres que sienten que sus espacios están siendo invadidos, entre comillas. Entonces tiene que expulsarte de alguna manera, y a mejor argumento es el argumento ad hominem, es decir, a la persona, no a la idea, ¿no? No discuto tu idea, sino te discuto a ti, tú a la cocina. Así es, o decirles que estaban en el gobierno, en el consejo, para ocuparse de servir el café, de atenderlos, ¿no? No puede ser. Esto nosotros lo tenemos bastante documentado. Eso era el primer nivel. El segundo es que cuando una regidora quería conocer más o menos cuáles eran las finanzas del municipio y estaban preocupadas de qué es lo que se estaba gastando, y entonces le cerraban toda la posibilidad del acceso a la información interna, que a nosotros nos parece esto bastante grave. ¿Pero por el hecho de ser mujer o a los hombres también? En el caso lo que pasa es que en el caso de los hombres que quieren fiscalizar y que tienen una oposición de parte del alcalde o de otro regidor, el tratamiento es diferenciado, porque a las mujeres que querían fiscalizar, entonces
para que salieran o se aburrieran, porque el acoso político que quiere que como te aburras. resultado que te aburras y que te vayas, entonces las difamaban por los programas de radio. Ese es el otro tema. distritales. Vamos a saltar a ese que me parece importantísimo, que es la difamación como estrategia de acoso político. Y claro, y luego de decirles, inventarles, ¿no es cierto?, cosas a las mujeres de que, bueno, porque una mujer que está en un municipio que sesiona a las 8 y termina a las 11 de la noche y está cumpliendo con su deber, y decirles que probablemente tengan un amante, ¿no? Que no atendían a sus hijos. Que no atendían a sus hijos, y bueno, eso para las personas, las mujeres sobre todo, eso sí les crea una situación de mucha malestar. Vamos a ir a una pausa, pero no se muevan porque regresamos con algo muy importante, que es: nadie le enseña a una mujer a ser una mujer pública. Así es. Con toda la connotación que puede tener esa palabra, ¿no es cierto? Mujer pública. Vamos a regresar con eso, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 32 minutos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, y también a nuestras emisoras hermanas Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Bueno, y regresamos con este tema de la mujer pública. Claro, la mujer pública se le decía antiguamente a la mujer que, a diferencia de la mujer discreta, de la mujer de su casa, ¿no es cierto?, era una libertina o casi una prostituta. Hoy una mujer de vida pública es una mujer que hace política. Así es, y entonces estas mujeres que entran a la política es gracias a las cuotas, eso hay que reconocerlo. Entran pues con muchas esperanzas. Yo siempre lo comparo con mucha ingenuidad y lo comparo también con el matrimonio, ¿no? Con mucha inocencia. Yo con ilusión. Es que inocencia e ilusión, como el matrimonio. Como el matrimonio. Y entonces llegan al primer consejo local, piden la palabra y no se la dan la palabra porque les parece que esta señora que está aquí, ¿qué cosa va a decir de importancia? No, además le dicen: tú has llegado por la cuota, mamita, así que siéntate nomás. Entonces no les dan la palabra, entonces ellas se demoran en hacer un proceso de decir, bueno, de empoderamiento, tengo derechos y a mí me han elegido y yo tengo una organización detrás, o tengo las mujeres del vaso de leche, comedores de la Junta Regantes que me están buscando y que quieren, digamos, que hagamos algo en el municipio por ellas o por ellos. Entonces esto, digamos, empieza a generar una serie de denuncias que terminan en ese primer estudio de cada 5 mujeres autoridades. Pero en el primer estudio algunos dicen, bueno, lo que pasa es que ustedes son amigas de las autoridades, han ayudado a conformar la RENAMA y entonces ya esas mujeres son empoderadas. Entonces hicimos un segundo estudio con el Jurado Nacional de Elecciones y con el apoyo del Ministerio de la Mujer a través de los CEMS, y en el proceso electoral de gobiernos locales y regionales último, el del 2014, y sale que de cada 10 candidatas, 4 habían vivido situaciones de acoso. Entonces les dijimos, miren, acá hay nueva evidencia de personas que nunca hemos visto en nuestra vida, o sea, no las conocemos. Claro, que nunca han hecho vida pública. Y que no salen, ningún vínculo ponen con un nosotras. pie en la calle y las destrozan. Así es. Pero las destrozan. Yo tuve una columna que se llamaba La Licuadora, pero no se refería a las regidoras que por primera vez, se refería a las mujeres que están en política ya con cierta exposición pública de muchos años. O sea, si ustedes recuerdan lo que le pasó a Susana Villarán, si eso no es acoso político, yo no sé qué cosa es. Claro. ¿Ya? O sea, eso fue acoso político. O sea, vendían piñatas con su cara esos muñecos para quemar en Año Nuevo, ¿ya? A ese extremo. O sea, ella generó, gracias a una campaña bien armada en redes sociales y en medios, una expectativa desbordada por parte de los, de los limeños, que hoy, por ejemplo, no se observa respecto a Castañeda, ni se había observado antes con Castañeda ni con Andrade. Entonces esa expectativa desbordada obviamente no podía cumplirse,
entonces era una incompetente, una necia, una bruta, o sea, todos los adjetivos ad hominem, no a la persona. Es decir, nadie discutía el proyecto de transporte, nadie discutía, ¿no es cierto?, el proyecto de hacer la obra pública tal, la discutían a ella. Y eso pasa con Lourdes Flores, eso pasa con Beatriz Merino, eso pasó con Nadine Heredia, eso pasa con casi todas las mujeres. Bueno, pasó con la presidenta de la región de Arequipa, ¿no? De Arequipa, con Yamil Lozero. La discuten a ella como persona, no a su programa. O sea, no a su propuesta, no a sus ideas. Claro, no me gusta el programa de transporte, no. Ella es una vaga, es una inepta, es una vieja, es una joven, es una menopáusica, es una libertina, es puta. Básicamente, y en la mayoría de casos en provincias, lamentablemente, nos escuchan en todo el país, la acusación de prostitución es la más común. Mira, ¿no? Y nosotros tenemos una dificultad con el tema de lo probatorio, ¿no? Ya lo habíamos tenido con el debate sobre acoso callejero. Nosotros nosotros hemos entregado una iniciativa, nosotros veníamos con una iniciativa con la RENAMA de hace varios años, que es la primera, la 1903, y luego presentamos otra a través del Frente Amplio en esta oportunidad, pero nosotros entre una y otra legislación aprendimos. Y, por ejemplo, hay algo que nosotros no lo hemos puesto en esta legislación, pero sí nos parece importante, y es de que todas las asambleas de los consejos locales y regionales tienen que estar grabadas. Así es. Y tiene que tener presencia del periodismo. Así es. Tiene que estar presencia de la radio, los medios de comunicación, porque eso genera impunidad, porque si no hay ningún testigo, entonces el alcalde y el presidente de la región dice lo que quiere de las mujeres en ese momento, y no solamente las mujeres, también puede decir otro tipo de cosas que son importantes que queden registradas. Entonces nosotras en la primera iniciativa pusimos de que sea obligatorio el registro de las sesiones de los consejos locales y regionales, porque nosotros no teníamos manera de probar, porque tenemos regidoras que vienen y nos dicen, miren lo que me han dicho en el consejo, pero luego viene una reacción de amedrentamiento de parte del alcalde que la obligan en una siguiente sesión a retractarse. Claro. Entonces nos dicen, pero mira, esa regidora que ustedes acompañan se ha retractado. Oiga, le dije, cuando nosotros empezamos con la violencia doméstica, las mujeres denunciaban, después quitaban la denuncia, después la volvían a poner. Pero le dije, porque una autoridad, frente a lo que está viviendo, no para de su sorpresa, porque la gente que llega a la política, la verdad que todavía hay mujeres y hombres que llegan pensando que van a hacer cosas para mejorar la situación de sus vecinos, de su comunidad, y se encuentran, claro, digamos, con un sátrapa que se quiere robar la plata del municipio. Así y tú estás ahí solita parada, con uno que te dice que te vayas a la cocina. Así y esta situación que estoy contando, no es un invento. O sea, esto está pasando en el Perú desde hace algún tiempo. Desde que las mujeres han entrado en política, se presume, no siempre es cierto, porque es un estereotipo también, que las mujeres son más honradas. Se presume. Entonces, ese estereotipo lo tienen los alcaldes también, y no quieren que una mujer esté metiendo la nariz en las finanzas del municipio, no vaya a ser que descubra lo que está pasando. Y ellas están en mucha precariedad. Miren, nosotros tenemos un alcalde acá en Surquillo, que tiene 2 denuncias de acoso político por esta regidora Sandra Gutiérrez, y que a través de las redes, pero él no directamente, la difaman, por ejemplo, claro, ¿no? Y entonces eso va corriendo en las redes y no hay manera sin ley. Ella ya se convenció también de que sin la ley no hay protección. Nosotros hemos y no hay ley en este comenzando para proteger a algunas regidoras de Tarma. Nosotros hemos empezado una vía penal sobre el tema de difamación, claro, pero miren, es larga. Y además prescribe muy rápido. Así, el delito de difamación tiene como pena máxima 3 años, o sea que a los 4 y medio prescribe, hasta que los jueces te hagan caso, porque no te van a hacer caso, se va a demorar un montón, no se presenta el señor difamador, entonces te demoras un montón. Además, lo que sucede también es que los que se cuidan, los que son más políticos, no dicen ellos nada de frente, pues, usan a otras personas. Así es. Entonces, ese uso de medios locales, sobre todo de radios locales, es terrible, porque si la publicidad del radio local la pone la municipal provincial o la municipal distrital, ¿no es cierto? Y el alcalde es el que paga, el alcalde le indica, ¿no es cierto?, a la persona, discúlpeme, pero eso es así, ¿no?, una especie de sicariato de verdad.
Hemos visto el caso, por favor, de la congresista Aramayo. Está probado, ¿no es cierto?, que la congresista Aramayo difamaba autoridades políticas, ¿no es cierto?, si es que no le pagaban la publicidad. Ella y su padre se dedicaban a eso, sean hombres o mujeres, en este caso eran hombres. Pero lo mismo se hace con mujeres y por encargo. Entonces, ¿qué hace una mujer, como dices, que llega como que recién casada en el matrimonio, como novia, ¿no es cierto?, alborotada y feliz, a esta situación dramática? Dice, yo me voy a mi casa. Yo soy muy feliz trabajando en mi trabajo, haciendo mis cosas, que me Por eso es que no hay continuidad. Entonces, nosotros otras leen y dicen, no, las mujeres no están interesadas en la política. Le digo, mira, una regidora, una alcaldesa, después de 4 años de vivir estas situaciones reiteradas de acoso político, no tienen pues mayor interés en volver. No tienen esa ambición, pues. No la tienen, y es en realidad la política, para quien no está acostumbrada, es absolutamente tóxica. Yo se los digo por experiencia, porque yo no soy una actriz política, o sea, no soy parte del elenco, pero estoy sentada en la primera fila del teatro. Entonces a mí me caen los tomatazos también, ¿no es cierto? Entonces, mucha gente me dice, ¿cómo aguantas? Porque tengo estrategias pues ya desarrolladas por muchísimos años de observación del fenómeno, ¿no es cierto? ¿Y cómo han aguantado las feministas? Pues igual porque tienen años pues de paciencia de observación del fenómeno. Pero las cosas que a mí me han escrito, que me han dicho, que me han mandado, no se las deseo a nadie, ¿eh? O sea, no se imaginan. Pero la idea es que haya una protección. ¿Por qué no tienes una página de Facebook personal, no? ¿Para qué? ¿Para que ustedes lean las barbaridades que me escriben? No, gracias, las quiero mucho. No quiero que lean mi familia o mis amigas o las personas que me quieren las bestialidades que me escriben. Además, es un acoso que se mete no solamente contigo, sino con tu familia. En mi caso han perseguido a mi hija. O sea, en el caso de estas personas que, imagínense, yo no tengo ni siquiera autoridad. Persiguen a sus hijos, persiguen a sus esposos, y ya la familia te dice, oye, ¿sabes qué? Mejor quítate de esto, ¿no? O sea, nos están insultando a nosotros que no tenemos nada que ver, mejor salte. Entonces las mujeres se salen. Entonces es un mecanismo de defensa natural. Claro, entonces nosotros decimos pues que el patriarcado hace resistencias. Estos son fenómenos nuevos porque en los gobiernos locales, distritales y provinciales, casi el 30% del consejo son mujeres. Claro, ahora. pues En casi todos hay 3 mujeres. Claro, entonces tenemos un patriarca y 30% mujeres. Y probablemente con las excepciones del caso, ese alcalde y regidores que se sientan el lunes a la reunión del consejo, el día domingo le han pegado a su mujer, ¿no? Y entonces llegan y se sientan con estas mujeres que lo van a tratar como igual. Y que le están pidiendo cuentas o que quieren hacer... Claro. Con un extendido problema de violencia doméstica en el Perú, extendidísimo. Cifras de ustedes señalan que son más o menos 50% de hogares los que tienen de algún tipo de violencia. Así es. Entonces, imagínense ustedes, si el 50% de hogares en el Perú tiene algún tipo de violencia, es lo más probable que de cada 2 alcaldes uno tenga, ¿no es cierto?, algún tipo de violencia en casa. Ese alcalde tiene que sentarse con el 30% del consejo que son mujeres. Supongamos que es un consejo de 9 o 5 es lo más común en el Perú por las municipalidades pequeñas, ¿no es cierto? Tiene 2 mujeres, pues. Así es. Y en algunos tienen 3 mujeres. Sí, claro. Y en los distritos, y bueno, también, digamos, hay una representación bien interesante en la última investigación que se hizo con el Jurado Nacional de Elecciones, que se va a presentar en esta nueva publicación sobre acoso político, es que sí recoge, por ejemplo, candidatas y población aymara, aguajú, población, por etnias. Sí, por etnias, porque también ellas están postulando a los consejos regionales. Y hay un tratamiento diversificado, tú dirías por etnias. Hay etnias donde se acepta mejor la participación de la mujer que en otras, o el machismo es indiscriminado. No, el machismo es indiscriminado. Ni siquiera y hay una situación de que ellas sienten discriminación, y es de que creo que, bueno, algunas regiones van a tener que adoptar alguna manera bilingüe de... por ejemplo, nosotros tenemos consejeras en Amazonas que hablan aguajú, y entonces evidentemente ellas se expresan mejor en su propio idioma que en español, y no hay ningún mecanismo por el cual ellas puedan hablar en su reunión del consejo en su idioma, ¿no? Sí pueden, por supuesto que pueden. El problema de los otros que no las entiendan. Claro. Así es, si tú estás en una zona donde el aguajú es predominante, por supuesto que puedes hablar en aguajú. Ahora, si no te entienden,
problema de ellos. Pero tú ya dijiste, y como queda todo registrado, que pidan la traducción. Oye, tienes que ser bien empoderada, por si acaso. Tienes que ser bien empoderada. Ahora, el otro problema es el Congreso. Aunque parezca mentira, yo escribí un artículo que se llama Lágrimas en el baño Mujeres, que fue muy comentado a raíz de una situación que se me presentó a mí y que luego fue convalidado por la misma congresista Aramayo, que me dedicó una columna llena de insultos, pero que ratificaba el incidente. Es decir, que las mujeres del fujimorismo, digamos, han sido reclutadas sin pertenecer al partido. Me voy a Piura, me voy a Ica, me voy a Arequipa, me voy al Cusco, ¿y a quién? Tú, ya listo, postula unas internas, que eran unas internas entre comillas en realidad, buscaban que tú tuvieras antecedentes y ya estabas en la lista. Y de repente ni siquiera conoces a Keiko Fujimori. Entonces te sientas llena de ilusión porque vas a hacer cosas por tu tierra, ¿no? Y te llama por teléfono una persona y te dice cómo tienes que votar. Y tú dices, pero no, pues porque no lo hemos discutido. No. Y a Keiko decidió que se vote así o se vota así, se vota así. Y si no quieres, te arman un expediente en la Comisión de Ética. Y me dieron 5 casos, y los 5 están en la Comisión de Ética armados por los mismos fujimoristas. Es lo más notable de todo, ¿eh? Si no te portas bien, te resolvemos el problema en ética. Te portas mal, no te lo resolvemos. Así, nosotros inicialmente... A mí me dijeron que... Ellos tuvieron una actitud distinta cuando nosotros empezamos a asistir a las sesiones de la Comisión de la Mujer del Congreso, y recibimos por lo menos de una, digamos, no denuncias, digamos, comentarios sobre una situación de acoso que estaban viviendo, pero luego finalmente parece que... Se retractaron, como les llamaron la atención y les dijeron todo lo que nos como decías tú, como al inicio pues de las denuncias por violencia familiar, ¿no? Primero la ponen, después se retractan y después lo vuelven a poner. Hay que tener paciencia, porque eso va a reventar. Ahí hay una situación interna de acoso bien fuerte que va a reventar. Y que no ha sido pública. Yo la hice pública con permiso de la persona que me lo dijo, sin mencionar su nombre y tratando de esconderlo un poco, aunque ellos ya saben probablemente de quién se trata. Pero la idea era hacer pública una situación de acoso también al interior, ¿no? Y la otra es la forma en la que tenemos que hacer una pausa, ¿no? Los candidatos varones ya en las elecciones presidenciales pasan por la licuadora a todos, incluido a Keiko Fujimori, ¿ya? O sea, no se escapa. Tal vez es la que menos se escapa porque es la que menos amantes le han inventado o la que menos situaciones ha tenido porque no ha estado en el poder. Pero a Lourdes Flores, madre mía, o sea... Bueno, pero a Keiko la discriminan por hablando de madre mía. De su peso. Ah, sí, claro, gorda, por ejemplo. Esa es también una básica, ¿no? Y de esa no se ha librado nadie. Todas las mujeres que tienen alguna vinculación con la política han sido acusadas de este terrible delito, ser gordas. Vamos a ir a la pausa y regresamos, por favor. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y bueno, tenemos ya, vamos terminando, ¿no? Creo que este es el último bloque del programa. Estamos con Diana Miloslavich, estamos hablando de la participación política de las mujeres en el Perú, de los problemas que enfrentan. Hemos hablado en el primer bloque de la paridad y la necesidad de participar de manera igualitaria en las listas, cosa que parece va a pasar. Aunque yo les digo, tengo poca fe en esta reforma política, porque si no le gusta a Keiko Fujimori no hay reforma política, porque depende de 72 congresistas y de nadie más, pero en fin, pongámonos en el supuesto negado de que todo esto se apruebe, y hemos dedicado un bloque largo a hablar de acoso político, ¿no? Y de esta manera de decirle a la mujer gorda. O sea, yo he tenido a un periodista diciéndome morsa, I am the walrus, o sea, en inglés lo puso, ¿no? Y me decía morsa, o sea, y eso invitaba a otros, por supuesto, a cambiar mi nombre con morsa. O sea, es penoso, porque a mí, francamente, a estas alturas de mi vida ya me da risa, ¿no? O sea, mi cuerpo no es del interés de nadie más que el mío, pero ser descalificada por tu cuerpo puede ser devastador para muchas mujeres, ¿no es cierto? Y conozco algunas que realmente se quebraban en lágrimas cada vez que leían estas barbaridades. Así, esto es lo que nosotros también tipificamos como acoso político, esta descalificación, ¿no? Atentar contra la dignidad de las mujeres
que participan directa o indirectamente de la política. Pero a través de tu cuerpo, ¿no? Así es. Es el colmo, el misógino pues completo, ¿no? Así es, mira, en el proyecto del Jurado Nacional de Elecciones ellos cogen una parte de esta propuesta y ellos en el artículo 56 dicen que si en el contexto de un proceso electoral o de consulta el miembro o candidato por una organización política menoscabe, limite, anule, impida, restrinja los derechos políticos de una candidata a un cargo de elección popular, ya sea a través de amenazas, agresiones o la divulgación de información que menoscabe su dignidad, será sancionado con 20 UITs. Ahora, además de remitir dicha información al Ministerio Público. Ahora, claro, esto es poco, porque te explico, pero es un comienzo. Yo sé, pero es la sanción al candidato. ¿Te das cuenta? Así es la sanción al periodista pues que contrata al candidato. Así es, por eso es eso que hay que claro. Eso hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Porque una cosa muy distinta es que tú critiques a una mujer como criticarías a un hombre porque su programa es malo, porque sus ideas son inconvenientes, no te parecen, etcétera. Pero otra cosa es decirle gorda, cerda, morsa, puta y todas las cosas que se dicen en campaña específicamente a una mujer por ser mujer. A ningún hombre le dicen cerdo, gordo, morsa. A ningún hombre, ¿no? Que yo sepa. No. El único hombre que comparó a sus adversarios con ratas fue Alan García. Estas ratas, él animalizó a sus adversarios. Pero y después obviamente muchos de sus adversarios lo han animalizado a él. Pero digamos, la utilización de las figuras de animales contra mujeres es muy común justamente para convertirte en una cosa, pues, en un objeto. Así es, por eso nosotros esperamos que la congresista Donaire, que esperamos que esté abierta a todas las propuestas, no solamente del Ejecutivo. Nosotros hemos entregado con Manuela Ramos Calandria una propuesta al Código Electoral, pero luego también hemos hecho entregar otro tipo de propuestas que incluyen lo de paridad, lo de acoso político, pero también estamos incluyendo un porcentaje en la franja electoral, un uso porcentaje del financiamiento, un uso del lenguaje que sea inclusivo. No puede ser que en las tres propuestas hablan de los candidatos, presuman que solamente son hombres los que van a hacerse cargo del poder en nuestro país en los próximos años, porque yo siempre digo, la Real Academia Española puede decir lo que quiera, pero nosotros tenemos una ley peruana que es la Ley de Igualdad de Oportunidades, que obliga al Estado peruano a hablar con lenguaje inclusivo. Entonces, los señores de la Real Academia, que son señores ilustres, todos hombres muy machistas, no pueden decidir cómo usamos el lenguaje en el Perú. Nosotros ya tenemos una ley, uno puede hablar, yo siempre digo, como quiere en su casa, claro, pero en el espacio público y en los documentos públicos tienen que incluir a las mujeres. O sea, ahora, hablar de candidatas, por lo menos, ¿no? Alguna vez, en uno de los artículos, ¿no? Sí. Por lo menos bonito. Las candidatas, ¿cómo candidatas? Siempre candidatas, pues está listo. Sí. Por de vez en cuando, ¿no? Deberían estar obligados todo el texto. Ahora, nosotros decíamos, ¿no? Nosotros decíamos en la pausa, si las mujeres tenemos, yo no me excluyo, la idea de que la política es un mundo muy cochino, muy sucio. Pero también ustedes están planteando algo que es verdad, no tiene por qué ser así. Nosotros decimos que así como hemos vivido tantos años con una naturalización de la violencia doméstica, la violencia contra las mujeres, hemos avanzado a una de las legislaciones más avanzadas que tenemos en Perú sobre el feminicidio. Nosotros decimos de que la naturalización de la violencia en la política hay que erradicarla, que no veamos lo que han vivido las mujeres políticas, no políticas, en los últimos años, que se vea como algo natural, y por eso pensamos que una figura como el acoso político va para proteger no solo los derechos políticos de las mujeres, no solamente de las candidatas, de las autoridades, sino también de las periodistas, de las mujeres que están en los gremios, en los colegios profesionales, y también las mujeres que están en el Estado peruano y que son designadas en cargos importantes y que también sufren acoso político. Ahora, nosotros hemos incluido en la ley, en la 387 que está ingresada,
también queremos incluir un artículo en la ley Servir, ¿no es cierto? Porque también no es suficiente la figura de acoso sexual que ya tenemos, Sí, claro. porque a veces no es acoso sexual, porque lo que nosotros queremos entender es que el alcalde, el regidor, el consejero, el funcionario público no tiene necesariamente una connotación sexual con la autoridad, la candidata o la periodista. No, lo que ellos quieren es Dominar. eliminarla, anularla, restringirla, y como dice, Y dominar la situación y sacarla del y cuadro. sacarla del gobierno local, del regional, del espacio público, cualquiera sea. Entonces, Ahora, la hay- figura es diferente. Ahora, hay alguien que podría decirte, pero doctora Miloslavich, esto sucede también con los hombres. A los hombres también les hacen campañas de difamación. De repente no les dicen chancho, ni morsa, ni nada de esas cosas, pero sí les dicen ratero, sí les dicen, bueno, en fin, abusador, mal padre, etcétera. O sea, también hay campañas de difamación en medios pagados, ¿no?, por el adversario político. En provincias, sobre todo, se utiliza más. También hay campañas de difamación grande. Bueno, nos acabamos de enterar de que durante el gobierno de Alan García se chuponeaba a Ollantumala, supuestamente legalmente, pero por el contenido de los audios no lo parece. Y recién ahora se conocen, que es raro. Ya, esas también son campañas, eso Claro, también es pero acoso las político, medidas ¿no? nosotros tenemos un código penal, digamos, donde está protegida las personas de las difamaciones. O sea, Claro. no es que no tenemos ese camino. Lo que nosotros decimos es de que estas mujeres sí hay una connotación de género, por el hecho de ser mujeres, que están entrando en la política, en el espacio público, se ha generado una forma de resistencia y violencia para ser expulsadas. Nosotros siempre decimos de que todo ese tipo de medidas esperamos que sean transitorias, o sea, que no sean eternas. Lo que queremos es, digamos, garantizar la permanencia de las mujeres en los partidos políticos, en los cargos de autoridad, en cualquiera sea el espacio público, desde el comedor, que también Claro. es un espacio público, o la Junta de Regantes, y el Congreso, o el Consejo Local o Regional. Nosotros sí pensamos que un país que quiere mejorar su sistema democrático tiene que ser capaz de incluir pero para mujeres, diferenciar, claro, jóvenes. pero para diferenciar claramente, ese acoso político no existe contra los hombres. La naturaleza del acoso político que hemos definido en esta ley no aplica a los hombres. No aplica a los hombres, porque en el caso fundamental en el caso de las mujeres tiene como fin, digamos, como resultado sacarlas de la política. ¿Y quiénes no quieren sacar de la política a las mujeres? Los hombres, que son los que han ejercido el poder digamos desde que ¿Tienen un tenemos estudio de rotación? conocimiento. ¿Tienen un estudio, ustedes todavía no sé si lo han hecho, de rotación de cargos? O sea, ¿cuánto tiempo una regidora dura en el cargo? ¿Se ha estudiado eso desde que hay cuota? Mira, no tenemos un estudio, pero tenemos aproximaciones que la hemos vivido a través de la Red Nacional de Autoridades Mujeres, que se tiene que renovar cada periodo. Uh-huh. Y en la RENAMA el sistema de permanencia es muy poco. Por lo general, por ejemplo, nosotros tenemos ahora un comité directivo que solamente la presidenta viene de estar, la presidenta y una consejera vienen del periodo anterior. Todas las demás se fueron. Todas las demás de las 24 regiones, digamos, no están, se fueron. Entonces, el nivel de permanencia es poco. Y nosotros lo que sí hemos detectado... Porque lo lógico es que normalmente, si hay un partido organizado, que no lo hay lamentablemente, la regidora o el regidor es el primer paso en una carrera política, ¿no es cierto? De regidor pasas a alcalde, de alcalde pasas a alcalde provincial, de alcalde provincial puedes pasar a gobernador, al Congreso, en fin, vas haciendo carrera, ¿no? Pero si a la primera te retiras, se acabó la carrera política. O sea, la carrera política te dura 4 años con la justa si es que vas a las sesiones de consejo. Porque ya tu familia te pide que ni vayas porque lo único que hacen es insultarte. Así sí, es una pena porque sí hay un aprendizaje. Lógico, de hay una inversión. Y una inversión incluso para la ciudadanía, para la comunidad, que ellas han aprendido. Nosotros en un momento con esta decepción que había, las animamos a muchas de ellas a que entraran a los juzgados de paz, ¿no? Porque también eso
son mujeres muchas muy valiosas, han hecho cosas importantes. No hay tiempo ahora para decirte, pero yo soy una de las que no tengo una investigación exhaustiva, pero el impacto que las mujeres han tenido en su comunidad a través de pequeñas iniciativas han, digamos, mejorado la calidad de vida en muchos distritos de nuestro país. Yo tengo el ejemplo desde estas iniciativas de las casas de bienestar que empiezan en Cajamarca. Es una iniciativa local, digamos, de que se arme un lugar donde venga la madre embarazada con el esposo, la suegra, lo que los quiera, hijos que tenga, y espere, digamos, hasta que tengan una atención al parto y luego puedan volver. Eso se volvió una política pública, pero era una experiencia local. Las experiencias locales en prevención de violencia son increíbles. Las experiencias en salud, el aporte de las mujeres también a mejorar la producción que tienen localmente. Entonces, yo creo que las mujeres que han entrado a la política en estos espacios han hecho cosas muy buenas para la comunidad que no están suficientemente visibilizadas. Entonces, yo no creo que las mujeres seamos mejor que los hombres, yo en eso estoy convencida, pero lo que sí creo es que tienen todas que tener la oportunidad de participar en la política. Muy bien. Y nos tenemos que ir despidiendo. Si es que tiene la voluntad también, ¿no? Hay que tener también la vocación, ¿no? Porque sí, efectivamente te van a agarrar como piñata bastante rato, pero luego, cuando una mujer se empodera y le resta importancia al agravio, entonces es mucho más fuerte. Los agravios la fortalecen. Eso es una cosa bien rara. Tiene que pasar mucho tiempo para que te des cuenta de eso, pero los agravios te fortalecen. Te hacen una mejor persona. Porque significa que lo que estás diciendo es importante. Si no, no te hagan caso. Entonces, lo que estás diciendo es importante, estás tocando cosas que nadie quiere tocar y estás poniendo justamente los temas, como tú dices, invisibles, los estás haciendo visibles. Entonces, esas mujeres que están luchando por eso, al final van a ganar. Lo que pasa es que tienen que ser perseverantes, ¿no? Y la perseverancia y estamos hablando de casi 3.000 mujeres que están en el sistema político. Así que hay que decirle que nos escuchen ahora, que sean perseverantes, ¿no? Que sean perseverantes y que vuelvan a postular, que postulen a su reelección, que convenzan a sus familias. Y que son las que han abierto camino para que... Porque además ya tienen una experiencia adquirida, pues todo lo que aprendes en 4 años que vas a salir de tu casa, no. Y yo creo que no hay que dejar el espacio de la política solamente a un sector de la población, sino que mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, digamos, que tienen cuota también. Que tienen cuota, mientras mejor estén representados, yo creo que va a haber, digamos, una luz al final del túnel. Para mejorar la calidad de la política de todos. Bueno, nos tenemos que despedir, Diana. Muchísimas gracias por haber venido. Yo, como les dije en un artículo que escribí en La República, tengo poquita fe en esta reforma electoral, porque con una mayoría aplastante como la fujimorista, olvídense llegar a consensos. El único consenso que se necesita es la aceptación de Keiko Fujimori, su complacencia. Y si no le complace lo que estamos diciendo, pues no va, así de simple. Pero entonces, bueno, nosotros desde esta campaña de Somos la Mitad, queremos paridad, que la impulsamos con Manuela Ramos, Calandia, Flora Tristán, nosotros hacemos docencia. Así es, y después política vemos. Y después vemos. Y vamos, digamos, tratando también de que los sentidos comunes vayan cambiando, ¿no? En relación a que queremos una democracia diferente y tenemos todos que ver, y todas las que tengan voluntad, ¿no? En visibilizar cosas como el acoso político, la paridad, la importancia, digamos, de que bueno, los recursos públicos van a ser dispuestos por estas nuevas autoridades. Así es. Elecciones 2018, ojalá que tengamos las reglas del juego claras para ese entonces. Por conmigo será hasta mañana. Mil gracias. 9 de la mañana con 6 minutos. Gracias a Rosa María Palacios. Mañana vuelve con otra interesante entrevista. En tanto, amigos, les aviso que las reliquias de Santa Rosa de Lima, en este recorrido por el Perú, en el marco de los 400 años de su tránsito al cielo, llegarán en breve momentos a la ciudad de Chincha, al Colegio Reina de Santísimo Rosario de las Dominicas de la Inmaculada Concepción. Estén atentos, amigos de todo el Perú, al paso de las reliquias de Santa Rosa de Lima. 9:07. Hasta aquí la información. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa
fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.